Iglesia, estamos en un tiempo sumamente precioso, un tiempo de gran bendición a nuestra vida. El Señor nos está ministrando en cosas que nosotros estamos necesitando, su ministración, su conocimiento, su ayuda y su guía. Bueno, este es un tiempo que el Señor nos ha permitido por su Espíritu aprender, refrescar, tomar cosas, aplicar a nuestra vida lo que tiene que ver con que hemos sido hechos por el Señor, por Dios nuestro Padre, en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Entonces esto es precioso porque entendemos, hermanos, que la salvación del Padre ha venido por medio de Jesucristo, por su gracia expresada en Cristo, por la fe en Él. Pero también entendemos el propósito, que no solamente que Dios quiere que seamos salvos por ser salvos y ya quedemos ahí, sino que hay un propósito en esto que tiene que ver con que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. El día domingo estuvimos viendo la última parte de la enseñanza, algo que quiero sencillamente refrescar y luego vamos a seguir. En Hebreos 13, 20 al 21, y estábamos hablando finalmente en la enseñanza de que las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, son el resultado de Cristo viviendo en nosotros, de Cristo obrando y siendo expresado a través de nuestra vida. Entonces, no pensemos que las buenas obras preparadas por Dios de antemano tienen que ver contigo, con tu humanidad, con tu esfuerzo, con tu habilidad natural. No, son buenas obras preparadas por Dios de antemano, que son hechas y son el resultado de Cristo viviendo y obrando en nuestra vida y tan solo siendo expresado por cada uno de nosotros. Y esto es bueno, y todas las cosas que oigamos siempre tienen que estar en línea y comprobadas por la palabra de Dios. En Hebreos 13, 20 al 21 estuvimos viendo este pasaje que dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pregunta respondida por este versículo 21 de Hebreos 13 que acabamos de leer. ¿Quién nos hace aptos en toda buena obra? ¿Nosotros mismos, o los pastores, los servidores? ¿Quién nos hace aptos? Dios. Dice que el Dios de paz, y hay unas palabras más ahí en el verso 20, y el verso 21 dice, os haga aptos en toda obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, cuando Dios hace eso en nosotros y nos hace aptos, es seguro que lo que hagamos para el Señor le va a agradar. Ahí no tiene nada que ver ni tu cerebro, ni tu carne, ni tu humanidad, sino en la nueva creación, que eres hechura suya, creado en Cristo para buenas obras. Y porque Cristo está en el asunto, tú vives en Cristo, tú eres cuerpo de Cristo, Cristo vive en ti, tú expresas y manifiestas a Cristo. Entonces, a través de todo esto, Dios nos hace aptos para toda buena obra. Solamente los creyentes podemos hacer estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cualquier persona que quiere hacer buenas cosas y las haga, pero que no está en Cristo, no tiene a Cristo, y Cristo no es el fundamento, y esa persona no expresa a Cristo, puede hacer muchas obras, pero esas no son consideradas por Dios como buenas obras. Las buenas obras son hechas por gente que ha nacido de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Entonces también veíamos en 2 Tesalonicenses que el Pablo le escribía a esta iglesia diciendo: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Amén. ¿Quién es el que va a cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder? Dios. Tenemos que estar siempre atentos a esto, iglesia, de que es Dios en nosotros, no somos nosotros.
humanamente esforzándonos por hacer cosas para Dios. Es Dios en nosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea así glorificado y nosotros también en Él seamos glorificados. Entonces Dios es el que hace todo con su poder para gloria de Cristo, quien está viviendo y siendo expresado con nosotros. Podemos decir cuán bueno, cuán maravilloso es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre fiel. No hay nadie como nuestro Dios. Amén. Ahora, en Filipenses 2, del 12 al 13, dice la Escritura lo siguiente. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este es un versículo contundente también que la palabra nos muestra para saber que las buenas obras son el resultado de Cristo, de Dios, de su poder, de Cristo viviendo, obrando en nosotros y siendo expresado seguramente a través de nuestra vida de quienes somos hijos de Dios. Me gusta la iglesia de Filipenses, se parece a la iglesia cristiana de Fesoe, de Chiclayo. Dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. Salvo unos cuantitos por ahí, pero la iglesia cristiana de Efeso es una iglesia obediente. Obediente a Dios, obviamente, a la palabra, a la dirección de sus pastores, de los ministros, de los servidores. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno es que haya una iglesia obediente. Y Pablo se gozaba de esta iglesia de Filipenses, diciendo que no solamente cuando él está, obedecen, pero cuando él no está, en su ausencia, también la iglesia tiene una actitud de obediencia. Y sobre esto les recomendaba aún que se ocupen en su salvación. Dios se encargó de la salvación de los filipenses, pero ellos tenían que estar ocupados en esa vida en la que ya son salvos. Y eso es a lo que Dios nos llama. Nosotros no nos salvamos, Dios nos ha salvado. La fe en Cristo nos ha hecho sus hijos, pero nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, de todo lo que Dios quiere hacer en la vida de los que ya somos salvos, de todo lo que Dios quiere manifestar y Él procura en la vida de quienes Él ha redimido por la sangre del precioso Señor Jesucristo. Ahora, el verso 13 de Filipenses 2 dice, porque Dios es, y esta palabrita es muy sencilla, de 2 letritas, pero es muy importante por lo que conlleva y la connotación que tiene en este contexto. Dice, porque Dios es, y este es un pronombre personal que tiene la connotación gramaticalmente de ser lo que se llama un singular presente indicativo. Eso es en la gramática, un pronombre personal singular presente indicativo. Si no te suena muy familiar, no importa. Pero ¿qué significa? Que lo que está siendo dicho cuando dice porque Dios es, el pronombre personal singular presente indicativo significa ahorita, como que Dios se aparece aquí y nos dice, yo existo, yo soy, singular presente indicativo. Él personalmente nos dice, yo estoy aquí, yo existo, yo soy. Dios es el que está haciendo hoy y ahora mismo. Ese es el pronombre personal singular presente indicativo. Por eso es que debemos de gozarnos cuando oímos la palabra de Dios, porque es Dios estando presente. Dios es, Él nos dice yo soy, yo estoy aquí. Ese Dios que dice yo soy, yo existo, ese Dios es el que produce, el que con energía activa y eficiente obra y opera el deseo en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién está trabajando en que nosotros hagamos la voluntad de Dios? No es tu carne, no es tu mente, no es tu cerebro, no es tu capacidad académica, es Dios, el gran yo soy, produciendo en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces hacemos buenas obras, amén, porque Dios está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Solamente que cuando aparece el querer como el hacer, nosotros lo seguimos, lo expresamos, damos el paso, conforme a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu y a lo que Dios nos está diciendo. Entonces, iglesia, mantengamos nuestro corazón persuadido de que las buenas obras son el resultado del obrar de Dios, de Cristo viviendo y siendo expresado por nosotros. No hay aquí nada humano, diríamos así, y de nuestra carne que pueda estar participando de esto que tiene que ver con las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, iglesia, vamos a seguir con el tema. Este es tiempo de hacerlo, es nuestra oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están siendo bendecidos? Dios nos está ayudando, iglesia. Y esto es bueno porque quizás sea la última vez que aquí en esta iglesia y en este púlpito se trata esto. No es porque yo me voy a ir al cielo antes que ustedes, por si acaso, sino que puede que venga el Señor y nos lleve. Ya no hay otro tiempo ni otra oportunidad para que nosotros podamos oír acerca de esto. Y esto nos va a ayudar mientras Cristo venga. Nos va a ayudar para estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Hemos sido preparados ya de antemano, o Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Por eso es importante que aprovechemos este tiempo y la oportunidad que Dios nos da para estar recibiendo esta palabra. Digan conmigo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Amén. ¿Qué les parece si personalizamos esto y lo hacemos más íntimo con cada uno de nosotros? Entonces decimos después de mí: soy hechura suya. Soy hechura suya, creado en Cristo para buenas obras que Dios preparó para que yo anduviese en ellas. Que Dios preparó para que yo anduviese en ellas. Amén. Aleluya. Ahora entendemos, y esto lo vamos a subrayar en este repaso que estamos haciendo, en esta introducción a lo que hoy día vamos a compartir, que las buenas obras, ya sabemos, no juegan ningún papel en la obtención de la salvación, pero sí en vivir la salvación. ¿Ok? No salvamos nadie por las obras, o que la gente pueda llamar que hago buenas obras y Dios por eso tiene que salvarme. Esto no cuenta en lo absoluto. Pero sí, cuando ya somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, entonces las buenas obras tienen que ver con el hecho de vivir la salvación. Ninguna buena obra puede ganar la salvación, pero resulta de la salvación genuina. Las buenas obras no son necesarias para ser un discípulo, pero sí son la marca de un discípulo del Señor. ¿Okay? Soy creado en Cristo Jesús, soy hechura del Señor, creado en Cristo Jesús para esto. Ahora, antes de que podamos hacer buenas obras, por lo que dice la palabra y hemos estudiado en Efesios, cuando vimos capítulo 2, versos 8 y 9, sabemos que el primero que ha hecho una buena obra en nosotros es el Señor. Él ha hecho una buena obra, preciosa, excelente, salvándonos y dándonos la vida eterna. ¿Cómo lo hizo el Señor? Por su gracia. Por su gracia fue que hemos llegado a ser hechura suya. Por su gracia, y esa misma gracia, iglesia, que nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó con Él, también nos capacita, como acabamos de ver, para hacer las buenas obras para las que Dios nos ha salvado y que han sido preparadas de antemano. Es Dios quien preparó todo esto. Es Dios. No obtenemos nosotros ningún mérito por ellas. Las buenas obras son obras de pura gracia, obras que son la evidencia corroborante de la verdadera salvación. Estas obras, al igual que todos los demás aspectos de la salvación, tienen que ver con la divina, sublime y maravillosa gracia de Dios. Podemos hacer buenas obras por la gracia de Dios, porque Dios está impulsando eso en nuestro corazón para que cumplamos su propósito. Las buenas obras, que siempre van de la mano con buenas actitudes, son intrínsecas, son inherentes, propias, esenciales a los que somos cristianos, a los que somos hijos de Dios.
Porque si eres nueva criatura en Cristo, si eres hechura suya en Él, entonces las buenas obras son inherentes, son parte de nuestra naturaleza, de quienes hoy somos hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Así como los inconversos son pecadores por naturaleza, los redimidos somos justos y hacemos buenas obras por naturaleza. Tú no estás para vivir en las malas obras o en las obras de la carne o en tratar de hacer el bien en esfuerzo humano. No, tú eres un hijo de Dios y eres nueva criatura para hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que tú camines en ellas. Para eso está la iglesia y es ahí donde tiene que mantenerse el cuerpo de Cristo. Ahora, iglesia, estas buenas obras no son algo de poca importancia que el creyente pueda mirar con un poco de desdén a veces o tratar de soslayar este asunto de las buenas obras, porque obviamente estamos siendo parte de un tiempo en que en la iglesia se está enfatizando muchas cosas que tienen que ver con motivación, muchas cosas motivacionales, muchas cosas hablando de la bendición de Dios, que es real, que es correcta, en la cual creemos cuando es presentada conforme a la palabra de Dios. Pero hay una sobredimensión, un énfasis excesivo, a veces en esa parte, en sectores de la iglesia, sectores del cuerpo de Cristo, y a este asunto de la vida, de ocuparnos en nuestra salvación, del propósito de Dios, de que andemos en buenas obras, porque para eso somos hechura suya, hechos en Cristo Jesús, preparados para esto y para caminar en las buenas obras que preparó Dios de antemano para que caminemos en ellas. No se le da mucha importancia. Es como decir que la iglesia está más acostumbrada a escuchar un mensaje de el poder de Dios para sanar, y creemos en el poder de Dios para sanar y damos gracias a Dios por él. ¿En qué otra cosa? En un mensaje real también de la bendición que Dios nos ha dado en Cristo, y que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Y es un buen mensaje, no es el único mensaje, pero produce de repente más reacción, más alegría. Pero hermanos, el hecho de que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras no es algo que debemos soslayar o mirar con desdén o pasar por alto. Es muy importante para nuestra vida, aquí primeramente en la tierra, y luego vamos a ver hasta dónde alcanza esto. Entonces, esto es importante. La palabra nos enseña que Dios se ha procurado un pueblo que es un pueblo celoso de buenas obras. ¿Alguna vez escucharon eso? Si no, pues ahora lo están escuchando. Dios se ha procurado un pueblo celoso de buenas obras. Quiere decir que para nuestro papá, para nuestro Dios, es importante que nosotros seamos conscientes de esto y tengamos ese celo por hacer las buenas obras. Esto nos muestra realmente la importancia de ellas. Dios nos creó en Cristo para esto, y nosotros de parte de Él tenemos el celo para poder hacerlas. Vamos a la palabra de Dios. Tito 2 del 11 al 15. Vamos por ahí. Tito 2 del 11 al 15. Dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por eso estamos aquí esta mañana, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos en Cristo. Gloria a Dios. Faltan todavía cientos, miles, millones más que vengan, pero por la gracia de Dios se manifestó la salvación a todos los hombres mediante Jesucristo. Entonces este es un versículo que habla acerca de la gracia, del amor de Dios y de la salvación disponible para todo el mundo. Pero en el verso 12, la dirección jala para los que ya hemos aceptado la salvación, los que estamos en Cristo. Para nosotros también la gracia es una maestra que nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es parte de la gracia de Dios. Ahora, no se enseña cuando se habla de la gracia de Dios
mucho acerca de esto. Yo les he compartido algunas veces que el problema que hay con el tema de la gracia, llamémosle así, o la enseñanza de la gracia, no es lo que enseñan muchos maestros que hablan de la gracia, que hablan de una parte de la gracia. El problema es que no enseñan esta parte de la gracia. Esta parte de la gracia dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Me animarían si dicen amén a la palabra de Dios, no a mí, porque esto es palabra del Señor, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos sobria, justa y piadosamente. Y tiene que ver con lo que creemos escatológicamente, que Jesús viene por nosotros, que Jesús viene por la iglesia. Dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay una esperanza bienaventurada para la iglesia, hay una esperanza en el cuerpo de Cristo, que es que Jesús viene por segunda vez, conforme a lo que Él ha dicho, conforme a lo que Él ha expresado, conforme a lo que Él ha prometido. Jesús viene otra vez, y eso es lo que estamos aguardando nosotros en estos postreros días, la esperanza bienaventurada. Y luego vendrá una siguiente fase, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, cuando Cristo regrese con todos sus santos a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Entonces aquí en este versículo está todo lo relacionado con el rapto de la iglesia cuando Jesús viene. Eso es la esperanza bienaventurada que aguardamos nosotros, y luego la manifestación, la visible y gloriosa manifestación cuando Cristo regrese ya a reinar aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Un solo versículo nos muestra y nos encierra todo esto. El verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Por eso estoy hablando, por eso estamos hablando de esto, iglesia. Por eso, si es que hay que exhortar a alguien que no quiere tomar esto, bueno, se lo exhorta. Y si hay que reprender con toda autoridad, lo haremos. Y lo que la palabra dice es que nadie menosprecie lo que traemos de parte de Dios, sobre todo cuando estamos como ahora usando la escritura, la palabra de Dios, y sirviéndola al corazón de los hijos de Dios. Nadie debe menospreciar esto. Entonces, la palabra nos dice que Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, de toda desobediencia, de toda violación que hicimos de la ley, de las infracciones contra la ley, de las transgresiones contra la ley, de todas las desobediencias. Entonces Él nos redimió de todo esto y nos limpió, nos purificó. Para Él, cuando dice la palabra aquí en la traducción de Reina Valera, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, esta palabra propio significa un pueblo no común, un pueblo más allá de lo usual, un pueblo especial, un pueblo solamente suyo. Eso es lo que Jesús se ha procurado a sí mismo. Por eso la iglesia, hermanos, no es cualquier cosa aquí en esta tierra. No somos algo común, no somos algo que lo puedes encontrar ahí metido en todo sitio, en todo el mundo, en el sentido de que es sencillo identificarse con eso. No, la iglesia es un ámbito no común, más allá de lo usual, muy especial y solamente de Jesucristo. Él se procuró un pueblo así, propio, un pueblo propio para sí, porque Él mismo lo decidió por su propia cuenta, por su propia opinión, por su determinación. Porque Él por amor vino en obediencia al plan y al propósito de Dios. Y Él se procuró para sí mismo, por su cuenta y opinión y determinación, este pueblo. Pero habla que este pueblo es un pueblo celoso. ¿Celoso de qué? ¿De su carne? ¿Celoso de
las cosas naturales. ¿Celoso de la mujer? No, un pueblo celoso de buenas obras. Y esto es importante. El término celoso aquí tiene que ver con el calor del sentimiento. Los celos pueden tener un enfoque positivo, bueno, productivo, y un enfoque totalmente negativo y dañino. Pero en la Biblia la misma palabra se usa para ambas cosas. Entonces tenemos que elegir qué tipo de celo tenemos. ¿Eres celoso de tu mujer, de tu hombre? ¿Tienes celo como obra de la carne? Eso no vale. Pero puede ser celoso y debe ser celoso como pueblo de Dios que Cristo se hizo a sí mismo. Ese pueblo especial debe ser celoso de buenas obras. De buenas obras. ¿Y qué significa celoso? Es tener calor de sentimiento. Por eso un hombre carnal y celoso tiene ese sentir que le arde dentro de sí, y por eso es capaz no solo de amenazar, sino a veces cometer el famoso feminicidio. En las mujeres no se da mucho esto, pero en los hombres se da eso. El hombre no está con cosas. El hombre se va de frente y acaba con el asunto de esa manera. ¿Por qué? Porque le arde, le hierve este celo carnal cuando cela a su esposa, cuando sabe que la esposa le engañó. Entonces no lo aguanta y suelta ese celo. Tiene algo muy dentro, algo que le arde, un sentimiento por algo. Tiene fervor y deseo intenso por vengarse y así salvar, entre comillas, su honor cuando ha sido engañado, no sé, está bien. Cuando ha sido engañado o ha pasado algo en relación a su esposa. Pero hay un celo, este mismo sentimiento que arde interiormente en nuestro interior, este fervor y este deseo intenso, tenemos que procurarlo por las buenas obras. Debemos de disponer nuestro corazón y decirle a Dios, al Espíritu Santo, que es Dios en nosotros y es nuestro ayudador, que queremos eso, que queremos tener un gran fervor en nuestro corazón, que no queremos ser indiferentes en nuestra vida a este llamado y a este propósito de Dios, que queremos realmente cumplirlo y queremos ser celosos de las buenas obras, queremos tener ese calor y ardiente interior y ese fervor y ese deseo intenso y procurarlo. Él es nuestro ayudador. Dios puede ayudarnos y puede darnos ese sentir insoportable que nos lleve a ser hacedores de buenas obras, porque ese es el propósito de nuestro Dios. Entonces les estamos diciendo de parte de Dios esto, iglesia, lo hablamos, lo podemos decir en tono exhortativo o de reprensión, y con la autoridad que viene de parte del Señor, porque no estamos hablando de nuestra voluntad, sino que estamos hablando de la voluntad del Padre. Nadie te menosprecie. Hay que apreciar, por el contrario, la palabra de Dios. No menospreciemos la palabra de Dios. No menospreciemos lo que Dios hoy está trayendo a nuestra vida. Puede que tú desees y anheles escuchar, no sé, cualquier otra cosa de la palabra de Dios, pero no menosprecies lo que Dios está trayendo hoy a tu vida. Es lo que tú necesitas, es lo que hoy te va a ayudar de parte de Dios aquí, en esta iglesia local, en esta congregación. Esta es la palabra que Dios está trayendo. Y no menosprecies, no desdeñes, no tengas en poco lo que estás oyendo. Más bien hay que tener algo opuesto. El sentido opuesto al menosprecio tiene el implicativo de que estemos unidos a un mismo pensar con Dios. En vez de desdeñar y despreciar, más bien unámonos a este pensar de Dios, este mismo sentir, ser solícitos, tener cuidado y hacer caso a lo que se nos dice. Que no estamos haciendo caso a un hombre, sino estamos haciendo caso a Dios. Porque lo que estamos oyendo es de la palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestra vida. Entonces, iglesia, somos un pueblo que el Señor se procuró a sí mismo, un pueblo no usual, no común, especial y solamente del Señor, que tiene que ser celoso de buenas obras. Digan, Padre bueno.
Recibo tu palabra. Determino ser celoso de hacer buenas obras. Ser celoso, muy celoso de hacer buenas obras. Aleluya. Amén. La importancia de manifestar buenas obras es trascendente para nuestra vida aquí en la tierra, primeramente, por la cual nuestro Dios nos prepara de antemano, con paciencia también, y de acuerdo a la situación en la que estemos o a lo que necesitemos. Él hace esto, nos prepara, nos ayuda pacientemente en la situación que podamos estar o en lo que estemos necesitando. Ahora, ¿cómo es que Dios hace eso? Esto nos muestra también la importancia de las buenas obras. Lo que vamos a oír ahorita nos muestra la importancia que tiene el hecho de hacer buenas obras. Escuchemos. Pasaje conocido, 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin del que el hombre, en sentido genérico, general, refiriéndose a hombres y mujeres, sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Preparado para qué? ¿Están leyendo lo mismo que yo, iglesia? ¿Preparado para qué? Miren que Dios usa su palabra, toda esa escritura que ha sido inspirada por Él, y nos las presenta como una herramienta útil a nuestra vida, una herramienta servicial, ventajosa, beneficiosa, de mucho provecho y que tenemos que aprovechar. Así es la escritura, así es la escritura, que es la palabra de Dios. Es útil para nosotros. Es una palabra que nos lleva a la enseñanza para quitarnos del ámbito de ignorar las cosas. La palabra, la escritura es útil para enseñarnos lo que no sabemos, para instruirnos, adoctrinarnos. Para eso es buenísima y es útil la escritura, la palabra de Dios. También para redarguirnos, dice, para convencernos, para poner al descubierto cosas que no están bien de nuestro interior y sacarlas así afuera para que nos demos cuenta que aquí debe haber un cambio, redarguir el corazón. Para eso es bueno la palabra. Y mientras oímos en cualquier tiempo de nuestra vida la palabra de Dios, Dios está haciendo eso, o te está enseñando, o te está redarguyendo, o también te está corrigiendo, enderezando cosas que se han torcido. Eso significa corregir, enderezar de nuevo, hacer una rectificación completa. Y Dios está haciendo eso por medio de su palabra. La escritura, que es útil para nosotros, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, para darnos educación y un entrenamiento que implica una corrección también disciplinaria. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, fresco, así esté fresco, fresquito para hacer las obras de Dios, completo. Dice enteramente preparado para toda buena obra. ¿Será importante este asunto de las buenas obras? Dios usa su palabra, toda la escritura, que fue inspirada por el Señor, para que lleguemos a este fin, de que el creyente, hombre, mujer de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Es con su palabra que Dios nos enseña para esto, que Dios nos prepara para esto, para las buenas obras. Una manera que la escritura nos va transformando es a través del obrar sobre nuestro entendimiento. La escritura va trabajando, la escritura nos va enseñando, nos va corrigiendo, nos va instruyendo y ayudando cuando trabaja sobre nuestro entendimiento. El libro de Romanos 12:2, ¿qué nos dice? Que no nos conformemos a este siglo, que si no nos transformemos por la renovación de nuestro entendimiento, que cambiemos nuestra manera de pensar, para que podamos comprobar, cambiemos nuestra forma de entender las cosas, pero por la palabra de Dios, para que podamos nosotros comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es que Dios nos va transformando
y va obrando sobre nuestro entendimiento, renovando nuestra mente. Ahora, ¿con qué se renova la mente? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice el Salmo 19, la ley, la palabra de Dios, los principios de Dios son perfectos, convierten tu alma, convierten tu pensamiento al plan y al pensamiento de Dios. ¿Con qué Dios obra y te prepara para que seas hacedor de buenas obras? Con su palabra, viniendo sobre tu mente y afectando tu entendimiento. El Salmo 19 nos dice que la ley del Señor, la palabra del Señor es perfecta. No hay falla ahí. No hay nada que arreglar en la palabra de Dios. Es perfecta, 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 que convierte nuestra alma, que nos ayuda a renovar nuestra mente y que finalmente nos ayuda a que pensemos como Dios piensa. Y de esta manera podamos comprobar su buena voluntad agradable y perfecta. Iglesia, la Escritura también como palabra de Dios, que es viva y eficaz, es maravillosa, nos da vida eterna. ¿Sabían eso? Que no somos nacidos de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De la palabra recibimos la administración de la vida eterna. La palabra de Dios es vida, es espíritu. La Escritura como palabra de Dios nos purifica, también conforme a lo que dice la palabra. Jesús se entregó por nosotros para santificarnos, para limpiarnos por el lavamiento de la palabra de Dios. También la palabra de Dios, ¿qué hace? La palabra de Dios nos da poder sobre esos espíritus malignos, sobre el diablo, sobre sus dardos de fuego. Dice la palabra, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y el escudo de la fe, ¿por qué lo tenemos nosotros? Por la palabra de Dios, porque la palabra produce fe en nuestra vida. Entonces nos da victoria sobre el diablo, sobre esos espíritus malignos. La palabra de Dios tiene poder espiritual para sanar nuestros cuerpos. Gloria a Dios. Aleluya. Es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Jesús estuvo en un día muy bendecido, pero bastante atareado, ministrando de parte de Dios, cumpliendo la voluntad del Padre en esta tierra. En Mateo 8 vemos que inicialmente sanó a un leproso. Un leproso vino y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, quiero ser limpio. Y hubo una sanidad inmediata de parte del Señor. Luego se encontró en la oportunidad de ministrar al siervo de un centurión que estaba lejos del lugar donde estaban, pero el centurión le pidió por él, porque su siervo estaba agonizando. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Y sabemos la historia. El centurión le dijo, no, Señor, no es necesario que vayas, no soy digno que entres a mi casa. Tan solo di la palabra, tan solo di la palabra, y mi criado sanará. Y entonces Jesús fue maravillado, fue asombrado por la fe de este hombre. Y dijo, conforme tú has creído, así será. Y cuando él dio la palabra, el siervo del centurión fue sanado aquella misma hora. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios trae sanidad a nuestros cuerpos. Prestando atención a la palabra de Dios podemos recibir ministración a este cuerpo físico, quitar dolencias, quitar enfermedades, quitar cosas que a veces la medicina natural, la ciencia no puede. Dios sí puede. ¿Y cómo? Por medio de su palabra, iglesia. La iglesia tiene que saber que la palabra de Dios, la Escritura como palabra de Dios, nos da vida eterna, nos purifica, nos da poder contra Satanás, trae sanidad a nuestros cuerpos, nos da fortaleza espiritual, levanta fe en nuestro corazón. Yo sé que su fe está ahora arriba. ¿Y por qué? No por mí, por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, de Cristo, respecto a Cristo, es la que produce fe en nosotros. Oyendo la palabra de Cristo se levanta fe en nuestra vida. La Escritura como palabra de Dios entonces también trabaja en nosotros. Así como afecta nuestra mente, también trabaja de esta otra manera. Que si creemos en ella y la recibimos como palabra de Dios, como decíamos inicialmente en nuestra oración, dándole nuestro corazón al Señor, poniendo disponibilidad de corazón a lo que Dios nos está diciendo para oírlo, creerlo, recibirlo y ponerlo por obra,
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tenemos esta actitud, esa palabra, dice el apóstol Pablo, que trabaja, obra, opera en nosotros. Si recibimos la palabra de Dios como lo que es, esa palabra trabaja, obra, opera en nuestra vida. Cumple el plan de Dios. Y hay gente que está un poco limitada y bueno, no quiere tanto estar relacionada con la palabra porque dicen, ay, pero no, es que no entiendo. No tienes que entender, tienes que creer. Si estás aquí y no entiendes nada, cree lo que oyes de la palabra de Dios, créelo. El principio en Dios es primero cree, luego entiendes. Primero cree, luego entiendes. Pero entre el creer y que tú entiendas, esa palabra que crees ya está trabajando en tu vida. Cree y luego entenderás. Por fe entendemos que lo que hay ha sido constituido, que lo que se ve ha sido constituido de lo que no se ve. Primero la fe, después el entendimiento. Entonces, si alguien está aquí y dice no entiendo, no te preocupes, cree. Luego va a venir el entendimiento, pero mientras entiendas ya Dios está trabajando en ti. Eso es ventajoso. Hay que creer la palabra de Dios. No hay que frustrarnos con esto. No hay que desanimarnos cuando decimos, no entiendo esto. Hay que creer lo que oímos de la palabra de Dios. Una persona que no estuvo muy bien ubicada una vez escribió una carta a cierta revista diciendo que a través de muchos años él estaba suponiendo, y suponía tan solo, pero decía así, que he ido a la iglesia más de 1000 veces y ni siquiera puedo recordar el contenido específico de un sermón en todos esos años. Y él mismo se decía, ¿de qué me sirve haber ido a la iglesia 1000 veces? Tontería, pues, ¿con qué corazón se habrá ido? ¿A qué se iría a la iglesia? Pero él escribió a una revista así, algo público, y alguien le tapó la boca. Porque a esa misma revista, en la siguiente semana de la publicación de esta, alguien le escribió y le respondió así: en los últimos años he comido más de 1000 comidas preparadas por mi amada esposa. No recuerdo el menú específico de esas comidas, pero nutrieron tanto mi cuerpo que sin ellas yo no sería el hombre que soy. Esto fue bueno. Toma. Toma. Esto fue muy bueno. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Mientras estás exponiendo tu corazón a ella te está nutriendo, ella está trabajando, ella te está ayudando. Tu mente quizá no perciba todo, no entienda todo, pero la palabra de Dios, por haber sido recibida con buen corazón, con disponibilidad como tierra fértil, comienza ya a trabajar en nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, no preocuparse si no hay entendimiento. El entendimiento vendrá. Creemos primero. Amén. La escritura, que es exhalada por Dios entonces hacia nosotros, es útil para todo y nos prepara de tal manera que resultamos capacitados para toda buena obra. Entonces, iglesia, ¿qué Dios quiere? Que entendamos que somos un pueblo que Cristo se procuró para sí mismo, por su propia voluntad, por su propia determinación y opinión. Un pueblo especial, un pueblo distinto, no común, celoso de buenas obras. No saques de tu mente, de tu visión, que eres hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Y las buenas obras son hechas en Cristo, expresando a Cristo, con el amor de Cristo, con el poder de Dios. Estamos en lo general, pero vamos a caer en lo específico. Paciencia, paciencia, paciencia. Pero les digo, las buenas obras que Dios preparó de antemano dan la participación a la dirección de Dios, al poder de Dios y a que nosotros manifestemos y expresemos a Jesucristo. Con estas 3 cosas tú estarás haciendo buenas obras y agradarás a Dios. Y es más, vas a tener por ahí un premio de refilón, que quizás no estás pensando en él, pero que va a venir a tu vida de parte de Dios.